Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Lo primero que debemos analizar es si los recipientes sometidos a presión realmente fallan debido a esta causa. Como se observa en este vídeo, las consecuencias de la presión exterior actuando sobre un sistema de tuberías o un recipiente sometido a presión pueden ser catastróficas si los sistemas no se diseñan adecuadamente. El mecanismo de fallo de un recipiente sometido a presión exterior es diferente del fallo por presión interior. Son necesarios diferentes métodos para diseñar equipos de forma segura bajo estos dos mecanismos de fallo distintos. El fallo por presión interior puede ser entendido como un fallo del recipiente por sobreesfuerzos en una parte del equipo que ha superado la resistencia del material. Mientras que para el caso de presión exterior, el recipiente ya no puede soportar su forma geométrica, de repente y de forma irreversible colapsa adoptando una nueva configuración de menor volumen. Para verificar la envolvente de un recipiente sometido a presión exterior, se debe seguir el procedimiento descrito en el código ASME sección 8 división 1 en los párrafos UG28 a UG30. Observar que hemos usado la palabra verificación. Esto significa que, contrariamente a lo que sucede para el caso de presión interior, no existe una única ecuación o diseño único que sirva para todos los casos de presión exterior. En este caso, el espesor de la envolvente es solo una parte del diseño. Otros factores que afectan al diseño son la longitud entre líneas soporte, el uso, el tamaño y el espaciado de los anillos de rigidización. El diseño de recipientes sometidos a presión exterior es un procedimiento iterativo. El primer paso es estimar el espesor de la envolvente que va a soportar la presión exterior de acuerdo con el diámetro del equipo y las líneas soporte. Luego, los ratios geométricos del equipo se deben obtener para poder entrar en las tablas correspondientes y obtener los coeficientes A y B. Con ello, estamos en condiciones de determinar la presión admisible, en otras palabras, el nivel de presión exterior que resiste el equipo. Cuando los recipientes están diseñados para presión interior y exterior, es una práctica común determinar primero el espesor requerido de la envolvente para la condición de presión interior y a continuación comprobar que este espesor soporta la presión exterior máxima requerida. Las líneas soporte de un recipiente son aquellas que presentan rigidez contra las acciones de la presión exterior. Dependiendo de la geometría y momento de inercia de los distintos elementos que conforman un recipiente a presión, cabezales, conos, etc., las líneas se ubicarán en diferentes lugares. En la pantalla vemos la gráfica de selección de valor A. Esta gráfica está contenida en la subsección 3 del código ASME parte 2. En este caso, se observa la gráfica de selección del valor B. Como podemos observar, el proceso de diseño no es exactamente directo. Si el nivel de presión exterior que el equipo puede soportar es menor que los requerimientos externos, el espesor de la envolvente debe incrementarse o la geometría del equipo deberá cambiar. Obviamente, el diámetro y la longitud del equipo no pueden ser cambiados, pero la distancia entre líneas soportes sí que puede ser alterada. No siempre resultará viable ni económico aumentar el espesor hasta cumplir con dicho requerimiento. Lo que debe hacerse es disminuir la distancia entre líneas soportes, es decir, agregar anillos externos que contribuyan a mantener la integridad estructural del sistema. Al disminuir la distancia entre líneas soportes del equipo, este se vuelve más estable. La viga simplemente apoyada es más corta y por consiguiente mucho más resistente. La introducción de anillos de rigidización implica utilizar otro método para la verificación de los mismos. El proceso de verificación es el inverso que el visto para la envolvente. Se empieza calculando el factor B, luego obtenemos el coeficiente A de la tabla correspondiente.
A continuación se deben comparar los momentos requeridos con los momentos disponibles. Es decir, si el momento de inercia disponible en nuestro conjunto es mayor que el momento de inercia requerido, nuestro diseño es aceptable. Si por el contrario, el momento de inercia disponible es menor que el requerido, el diseñador deberá optar por un perfil de mayor momento de inercia y/o una envolvente de mayor espesor. Según mencionado anteriormente, el diseño de anillos de rigidización es un procedimiento iterativo. Ahora bien, ¿por dónde empezar? ¿Cuántos anillos agregar? ¿De qué tamaño? Algunas consideraciones a tener en cuenta son las siguientes. La distancia entre anillos, aun cuando el tamaño de los anillos ha sido estimado, ¿dónde se deben ubicar estos anillos? Por favor, ver las notas de estudios en este caso. Otra cosa a considerar es la ubicación de anillos. Nunca deben ser ubicados sobre soldaduras circunferenciales. Y finalmente, la forma de los perfiles. Se deben usar perfiles comerciales siempre que sea posible. Por lo general estos son más económicos y su fabricación requiere menos horas hombres de taller. Como conclusión, es importante notar lo siguiente. Cuando los recipientes están diseñados para presión interior y exterior, es una práctica común determinar primero el espesor requerido de la envolvente para la condición de presión interior y a continuación comprobar que este espesor soporta la presión exterior máxima requerida. Si el diseño no es el adecuado, se debe tomar la decisión de, primero, aumentar el espesor de la envolvente al siguiente espesor de chapa disponible, o, segundo, disminuir la longitud entre soportes de la envolvente por medio de anillos de rigidización, es decir, disminuir la dimensión L. Si se selecciona la opción de añadir anillos de rigidización, la separación de estos puede ser determinada para adaptarse a la configuración del recipiente. Ni el aumento del espesor de la envolvente por sí solo, ni el mínimo espesor posible con el máximo número de anillos representan la mejor alternativa de diseño. La solución óptima siempre se encuentra en un punto intermedio. Hasta ahora hemos analizado qué sucede con la envolvente. Ahora bien, todos los elementos del recipiente sometido a presión deben ser verificados contra los efectos de la presión exterior. Se debe seguir el procedimiento indicado en el código ASME, sección 8, división 1, párrafo UG33. Las ecuaciones están disponibles para todo tipo de elementos, cabezales, conos, transiciones, etc.